Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un pensador clave para la educación acá en América Latina, Paulo Freire. Y lo haremos con una guía muy especial, el diccionario Paulo Freire, que compilaron Danilo Streck, Euclides Redding y Jaime José Sitkowski. Hola, y sí, hay que decir que este libro no es un diccionario común, ¿eh? Para buscar una palabra y ya. Exacto. Como dice la presentación, es más bien una invitación a conversar con Freire. Justamente, reúne muchas voces, distintas miradas sobre sus conceptos centrales. Esta es una versión revisada, la que salió en castellano por ahí del 2015. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo hoy? Pues mira, la idea es sacar en limpio, de forma concreta, esas ideas y palabras clave de Freire que aparecen en el diccionario. Que sea útil, ¿no? Una herramienta para pensar, sobre todo para educadores, para gente interesada en la pedagogía crítica, la educación popular. Entendido. Bueno, arranquemos con algo que el diccionario llama la osadía epistemológica de Freire. Suena importante. ¿Qué quiere decir eso en fácil? Quiere decir que Freire se atrevió a decir algo fundamental, que el conocimiento valioso no nace solo, digamos, en la universidad o en los libros. Nace también, y quizás sobre todo, de la experiencia, de la realidad concreta de la gente oprimida. O sea, no solo teoría. Para nada. Él innovó mezclando cosas como la fenomenología, eso de la experiencia vivida, con la dialéctica, la idea del cambio a través de la contradicción, pero siempre, siempre con los pies en la tierra, en esa realidad. Y su punto de partida es fuerte, ¿no? La liberación. Su libro más famoso, La pedagogía del oprimido, entiendo que no es solo una obra suya, sino como un compromiso colectivo. Totalmente. Nace de un compromiso con la emancipación social, pensando con y desde los oprimidos. Su propia vida lo marcó mucho. Experiencias como el hambre de niño, eso lo llevó a buscar un mundo, bueno, como él decía, menos feo, más humano. Claro. Y esa búsqueda de humanidad se ve en sus conceptos. El diccionario seguro nos ayuda ahí. Hablemos de la concientización. Uf, centralísima. Pero ojo, no es solo darse cuenta y ya está. A ver, explícanos un poco más. Suena clave, pero quizás algo abstracto. Es que es un proceso hondo, ¿eh? De tomar conciencia, sí, pero una conciencia crítica de nuestra realidad, de la historia, la cultura, pero no para quedarse mirando, sino para movernos a transformarla. Ajá. Es como pasar de una mirada ingenua, que acepta todo como natural, a una mirada crítica que se pregunta, ¿por qué es así? ¿Podemos cambiarlo? Y no es algo mágico, decías, Para nada. Es una tarea histórica, política. que une siempre el pensar con el hacer. Interesante eso, pensar y hacer juntos. Y me lleva a otro punto, la comunicación en la educación. El diálogo, la dialogicidad. El diccionario lo menciona mucho. Es que es la base de su propuesta educativa. Es lo contrario total a la educación bancaria. La bancaria es la que solo deposita información. Esa misma. El diálogo freiriano, en cambio, es un encuentro, horizontal, entre personas. Se basa en el respeto, en el amor, la humildad, la fe en el otro, la esperanza. Un encuentro donde todos aprenden y enseñan. Exacto. Es ahí, en ese diálogo auténtico, que se construye conocimiento de verdad y se camina hacia la liberación. Implica pensar críticamente, pero juntos. Entonces esa famosa pelea entre educación bancaria y educación problematizadora tiene que ver con esto. La bancaria nos ve como vasijas vacías, ¿no? Nos domestica. Sí, y la problematizadora, bueno, esa parte de la realidad de la gente, de sus problemas, de su mundo. No viene con un paquete de respuestas hechas. No, invita a crear, a reflexionar críticamente sobre lo que nos pasa para poder cambiarlo. No busca que nos adaptemos, sino que seamos capaces de recrear el mundo, de hacerlo más humano. Y aquí la palabra es fundamental. Claro, decir su palabra. El diccionario dice que es un derecho humano. Pero no es solo hablar por hablar, ¿cierto? No, es mucho más profundo. Es poder expresar tu propia lectura del mundo, tu visión, pero con la intención de transformarlo. Implica acción y reflexión juntas. Freire decía que primero leemos el mundo, nuestra realidad, y después leemos la palabra escrita.
Y la palabra verdadera transforma. Esa es la idea. La palabra que nace de la reflexión y de la acción comprometida, de la praxis, tiene ese poder. Justo, la praxis. Suena un poco técnico, pero ¿cómo lo bajamos a tierra? ¿Cómo lo entendemos en el día a día? A ver, piensa en algo simple como aprender a andar en bici. Primero miras, piensas cómo hacerlo, reflexión. Luego te subes y pruebas, acción. Te caes, ajustas, reflexión, vuelves a intentar, acción. La praxis es eso, esa unidad que no se puede romper entre actuar en el mundo para cambiarlo y reflexionar críticamente sobre esa acción y lo que pasa. O sea, ni puro hacer sin pensar, ni puro pensar sin hacer. Exactamente, esa acción consciente y reflexión constante. Entendido. Acción y reflexión para cambiar las cosas. Y el gran objetivo de todo esto parece ser la humanización. El diccionario habla de luchar contra la deshumanización. Así es. Freire plantea que nuestra vocación más profunda como seres humanos es ser más, desarrollarnos plenamente, ¿no? Y la opresión, la injusticia, las estructuras desiguales, bueno, todo eso nos deshumaniza, nos quita esa posibilidad. Y afecta a todos, dice. Sí, y esto es importante, deshumaniza tanto al oprimido como al opresor, aunque de maneras muy distintas. Por eso la lucha por la liberación es, en el fondo, una lucha de todos por recuperar esa humanidad plena. Nadie se humaniza solito. Y para esa lucha tan grande se necesita esperanza. Pero no una esperanza pasiva, ¿no? Claro, él habla de una esperanza crítica. Insiste mucho en que la esperanza es una necesidad vital, casi como el aire. Pero no es sentarse a esperar que todo mejore por arte de magia. Es más activa. Es un imperativo histórico, dice él, una obligación de luchar para transformar lo que nos oprime. Es buscar siempre lo que llama el inédito viable. ¿El inédito viable? Aquello que hoy nos parece imposible, un sueño, pero que con nuestra acción organizada, consciente, reflexionada, bueno, podemos hacerlo realidad. Una esperanza que se alimenta de la praxis, de la lucha. Suena tal vez muy vigente, la verdad. ¿Y qué dicen los autores del diccionario sobre cómo resuenan estas ideas hoy en América Latina? Pues argumentan que el pensamiento de Freire sigue siendo una herramienta superpotente, fundamental para analizar lo que nos pasa ahora. Piensa en los nuevos movimientos sociales, los desafíos políticos, la desigualdad que nos cede. Nos ayuda a leer nuestro propio contexto. Exacto. Y a entender esa crítica a la dependencia cultural, ¿no? De ahí ese llamado a surear, a pensar desde nuestra realidad, desde el sur, y a pelear contra esa ética del mercado neoliberal que nos quiere convencer de que no hay otra opción, de que este es el único mundo posible. O sea que su defensa de una democracia más real, más participativa y de una ciudadanía que piense críticamente, ¿sigue siendo un llamado urgente hoy? Sin duda alguna. Mira, en resumen, este diccionario nos recuerda que Freire no es solo un teórico para archivar en la biblioteca. Su pensamiento es una filosofía, una ética, una política profundamente humana, indispensable para quienes seguimos soñando y trabajando por sociedades más justas, más libres, aquí y en todo el mundo. Una reflexión clave, de verdad. Muchas gracias por desgranar estas ideas tan importantes con nosotros. Y bueno, nos queda picando una pregunta, ¿no? Si la palabra verdadera transforma el mundo, ¿qué palabras necesitamos empezar a decir y también escuchar más en nuestras comunidades para empujar ese inédito viable del que nos hablaba Freire? Les dejamos esa inquietud y la invitación a seguir explorando la obra inmensa de Paulo Freire. Hasta la próxima.